Buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Bienvenidos sean todos. Bienvenido, Lenin Paulino. Buenas noches. Buenas noches, Cecil. Muchas gracias por elegir esta película que nos abre también nuevos horizontes, una película chilena del género documental, a pesar de que no se siente tan documental como otras, ¿no? Pero es lo que quizás en este momento le llamarían un reality, porque estaba pasando, eran cosas que estaban pasando en la vida real. Vamos a ver esta película que nos muestra el gran poder de la amistad a través del tiempo. Bienvenido, Lenin, adelante. Gracias, Cecil, y decir que continuamos con este trabajo curatorial de un conjunto de películas que rondan en torno al tema de la maternidad. Podríamos decir, pero bueno, el tema de la maternidad no es tan relevante, sin embargo yo digo que sí, y es el tema no solo del nido vacío, los hijos que se fueron, sino de las abuelas que son 2 veces madres y que a través del paso del tiempo tienen ahí ese espacio que le da a la película una mirada casi sagrada. De hecho, el ritual del té que lo convierte en algo muy particular y sobre todo, tú hablabas del tema el documental, realmente es un documental en este caso, no un docudrama, porque realmente las actrices son reales, es un espacio real, son los espacios domésticos de estas mujeres y es un tiempo real el que se graba. La directora Maite Alberdi, que es una directora joven, muy joven, y con una cantidad de trabajo que comenzó a sacar desde su ópera prima. De hecho, actualmente en Netflix tenemos 3 películas, El Agente Topo, uy, ahora se me olvidó el título de una película que incluso la tengo en carpeta para en algún momento verla, sobre el síndrome de Down, todas historias muy cercanas a ella, a la familia. Y estamos ante una película que yo la considero preciosa, de verdad, nostálgica y sin muchos artificios logras engancharnos y cautivarnos. Entonces, dentro de estas temáticas que tienen que ver con las madres, y qué más noble que las abuelas, como decía, en esa doble condición de madres, ver el paso del tiempo. Encuentro que la película, desde la nostalgia, genera unos sentimientos hermosos que no voy a entrar en detalle para no dejar abiertos hilos antes de que veamos el tráiler. Como siempre, vamos a recordar algunas imágenes y yo sé que de inmediato ustedes van a poner unos hilos con el que vamos a mantenernos entretenidos por un rato en lo que estamos en este foro. Así que recuerden el tráiler y volvemos aquí para comenzar estas conversaciones. Con mis amigas nos juntamos a tomar el té una vez al mes, desde hace 60 años, desde que salimos del colegio, somos muy amigas. ¿Quién de ustedes sabía cómo era la noche de boda? Yo sabía que lo iba a pasar muy bien, pero... Oye, se chacreó la conversación. Perreo, de perro. ¿Qué es lo que el perreo? Un baile que simula ciertos movimientos sexuales. Yo me acordaba que tú siempre decías me vino un bajón de cara. Oye, a mí ya me vino hasta abajo la joya. Cuando uno te das cuenta que estás vieja. Bien, bien. Bueno, pues vamos a ver quién se anima a introducir un hilo aquí en este recuento de diferentes escenas.
Pisado, Lenín, sobre todo mala que, señal. aunque se aborda un tema tan filosófico, no me escucho, Cecilia. Se oye robótico. ¿O qué será? Ahí Bueno. se oye bien, ahí se oye bien. No sé, quédate en esa posición. Entonces, bueno, entonces nada, invito a que levanten sus manitas amarillas, pongan un hilo y vamos a ver entre el universo tan amplio de este ámbito real. Maite, la directora, decide comenzar con paciencia, una paciencia que se ve en la producción, a rodar esta película durante casi 9 años, en ocasión de que celebraban los 60 años de haber salido del colegio, en este ritual que llevaron de por vida, reuniéndose una vez al mes a las 11 de la mañana. No, Lenín, perdón, la 11 no tiene nada que ver con la hora, y disculpa. 11, lo busqué mucho para entenderlo. 11 es una merienda chilena que se toma de tarde, entre 4 y 7 de la noche. Entonces, el nombre 11 viene a ser porque durante el tiempo en que estaba prohibido beber, la palabra aguardiente tiene 11 letras. Y entonces se le quedó el nombre de 11 porque era que se escudaban tras una merienda para beber aguardiente. Entonces se quedó, y ya en Chile 11 significa una merienda. Ellos le llaman tomar 11. Tomar 11. Ok, muy buena información. Sin embargo, yo en 2 críticas se referían a la 11, me llamaba la atención y pensé que tenía que ver con la pronunciación, que es un poco coloquial. En Chile hay muchas jergas. Pero en 2 críticas lo mencionan como la hora a la que ellas se reunían. Ajá. Porque ahí, bueno, parece que el ritual es de tarde, según la definición, el ritual se hace de tarde. Y fíjate que era mucho dulce lo que comían y té, o sea, como que no era algo para comer a las 11 de la mañana. Al mediodía. Sí, es verdad, yo lo conozco muy bien porque realmente como vivimos en Argentina, uno tenía muchos amigos chilenos y realmente la 11 era la hora del té, como en Inglaterra. Sí. Pero qué cuidado, elaboraban ellos esas mesas y esa decoración de esos dulces, y qué hermoso todo lo que se comían. Bien, pero para no dejar en el aire, es interesante lo que plantea Cecil, pero a mí me hizo ruido porque generalmente la hora del té y todos los rituales de té son influencia de los té británicos, que son a las 5 de la tarde. Pero me llamó la atención el énfasis en lo de la 11. Ahora es interesante cómo los rituales se convierten y bueno, las estrategias para burlar a veces medidas que son represivas. En el caso muchas de las leyes secas, el pueblo utiliza la creatividad para burlarla y la renombra. Por ejemplo, en España, el caso con los jóvenes del botellón y los calimochos, alternativa de los jóvenes que no tienen dinero para ir a un lugar y que hacen esos colectivos de bebidas que son incluso perseguidos por la policía actualmente en sitios como Madrid. Pero sería interesante ver si alguien más tiene otra opinión sobre este tema. Pero Cecil también ha puesto otro punto que es de los fuertes de la película, la fotografía. Y yo he hecho un recuento de todas las películas que hemos puesto, que siempre caemos en destacar el tema de la fotografía. Y pensé en un logro del sindicato de los equipos técnicos cinematográficos, que en los premios Goya lograron que al director de fotografía se le diera un reconocimiento al mismo nivel que el director de la película, porque realmente es el que logra todo el tratamiento visual y traduce lo que el director
desde su manera holística general quiere lograr con las películas. Y en este caso tenemos una fotografía que se luce en esos primeros planos y nos seduce incluso el paladar. Entonces vamos a continuar, Cecil, no sé si tú tienes otro punto o alguien quiere levantar la mano. Vamos bueno, decir que me llamó la atención, pero me gustó. Esa cantidad de primeros planos que normalmente cuando tú tienes películas con personas muy mayores, se hace lo contrario. Pero aquí ella se acercaba hasta ver el pintalabio rodado por las, tú sabes, por las arruguitas del labio superior o los delineadores mal puestos, medio temblorosos. Eran unos primeros planos bien cerca, bien tomados bien de cerca. Y pues eso me encantó. Y los personajes, cada uno a su forma, pues eran encantadores. Yo tengo mis dos favoritas. A mí me encantaba Tere y me encantaba la mayor, que era como media sinvergüenza. No me acuerdo si se llamaba Angélica, ¿era que se llamaba? No, La que sabía de perreo, la que sabía de todas las cosas, ¿verdad? Iba a decir eso, que si pudiéramos identificar ahora para facilidad de nosotros, por ejemplo, yo sé quién es Alicia, porque esa era la abuela. Sí. Alicia, la abuela de la que estaba haciendo el guión, que es la que tiene la hija con síndrome de Down. No, esa es Tere, la que tenía la hija con síndrome de Down. Pues yo pensé que era Alicia por la del pelo completamente. No pudiera ver cada carita. O sea, yo creía que la abuela era la que al final se daba la diálisis. Yo pudiera. Porque ella siempre decía que tenía miedo de morirse por dejar a esta niña, a Francisca, qué sé yo. Sí, siempre decía ella. A la Francisca, porque la Francisca. Entonces, si es esa, realmente esa es la abuela. Porque cuando yo leí de Maite, vimos aquí, creo que fue aquí la del topo que ella había hecho. No le hemos puesto. Pero pues, yo la vi esa, y la otra que tú dices, yo no la he visto, la de los síndromes de Down, los niños y esa. Cuando ella dijo que se inspiró para hacer esa película en su abuela y en la tía que tenía la hijita con síndrome de Down y el problema que tenía de morir por dejarla así. Todo eso me llevó a mí a que realmente la abuela era Alicia, la que tenía la mamá de la que tiene síndrome de Down. Si pudiéramos poner las caritas. Yo puedo buscar en lo que ustedes siguen el conversatorio, yo apago mi cámara y puedo ir y tratar de encontrar quién era cada quien, ¿ok? ¿Quién era cada quien? Porque realmente eso que tú dices, uno tiene su preferida y uno tiene la que no le gusta. Por ejemplo, la que nunca se casó era la peor para mí. Pero me gustaba mucho la que tenía el marido ya enfermo y todo, que le había sido infiel y todo. Esa era mi favorita, mucho. Te lo digo. Esa yo creo que es Angélica, que era Angélica. Y había otra que me caía muy, muy bien por todo lo que decía, que se veía como más sensata. Pero la abuela para mí era la Alicia, la que cantaba, la que tenía la hija con síndrome de Down. Esa era la abuela fue la que murió, y la que murió fue Tere. Fíjate que ellos hasta hacen una oración por la Tere al final. No, al final, al final la que murió era la que se estaba dando la terapia. Y ahí se paró la filmación, se ve que ella murió, la abuela. Sí, vamos, continúen ustedes. Hay una manita, bueno, es la de Diamela que está levantada. Ah, no, ya era para decir. No, yo quería conectar con la sinceridad de la película. O sea, la película no va a armar un plató, unas locaciones exuberantes, sino que se recrea en los mismos espacios de las casas, que se rotan, pasan de una casa a otra. Y al mismo tiempo, esto de las arrugas era parte del capital de la película, que incluso ellas bromean con esto en esa escena donde ellas hablan de las arrugas, de cómo han ido envejeciendo, y lo hacen
con un sentido tan filosófico como el que tienen del paso del tiempo. Y sobre todo, el otro gran elemento de la película es la muerte que llegará segura y que en diferentes encuentros vemos que ya van desapareciendo. O sea que la directora de manera muy sincera cuenta, dice que no hizo ningún cambio, no alteró, no puso hilo ella en las conversaciones, sino que respetó todo lo que pasaba y sencillamente editó para generar la historia que fuera más cómoda de interpretar y de seguir y de llegar al punto donde ella quería encontrarse. Yo realmente no entré en el detalle de clasificarla porque realmente es una película muy coral y me centré en las personalidades y sobre todo cómo dentro de este ritual había una cuestión muy democrática donde todo el mundo se expresaba y era tan democrática que cabía el que una se quedara callada. Y miren aquí cómo se generan las empatías y las simpatías que Diamela dice, bueno, esa que se callaba mucho no, era la que menos me interesó, incluso no se casó, pero eso le dio a la película un toque de diversidad y de misterio, porque incluso ellas tratan de interiorizar en por qué no se casó y decían que era muy exigente o que ella no lo tuvo en sus planes, pero ese mismo misterio se le genera al espectador y nos quedamos preguntándonos por qué fue que no se casó. Y entonces ella callaba, participaba, miraba y no entraba en los diálogos. Doña América tiene la mano levantada, vamos a darle paso y Cecil cuando se integre nos comparta un poco lo que quiere decir. Buenas noches. Compartiendo con su opinión, la película, con todo lo que han dicho, es realmente muy dulce, muy sutil y muy contemporánea, siendo muy histórica a la vez, porque hace un recorrido de un grupo de mujeres que se han reunido por más de 60 años. Es decir, hay todo un recorrido, cómo la cultura probablemente cambió y en las conversaciones se notan los cambios en los comentarios. Desde el punto de vista formal, coincido con ustedes en hablar de la fotografía. Realmente la fotografía es fundamentalmente en interiores, con una decoración muy homogénea, pero además muy distintiva de cada casa en la que se reúnen. Sin embargo, lo más común es el comedor, una mesa, una decoración, unos platos y los mismos platos, los dulces y el té. Lo que hace y define que era un once, es decir, era un té. El té, además, hecho en jarras de una manera estética preciosa, porque era un té común que luego se distribuía a cada una y era abierto. Podían estar tomando todo el té que quisieran. Pero en este contexto lo veo que también hay una referencia a las relaciones sociales de todo este periodo, porque en todas las casas hay una trabajadora a la que le dan las instrucciones de cómo servir, no cómo hacer, sino cómo servir en el plato y el bocadillo que lo termina, y que le ponga el aguacate, y que le ponga, es decir, un instructivo al detalle, que es muy propio de una familia, ese detalle culinario. Y social, porque las trabajadoras son migrantes, probablemente peruanas o bolivianas, pero no son chilenas. Eso es un detalle, es una sutileza, porque
tener una trabajadora en Chile hay que tener muchos recursos económicos por todos los códigos laborales que existen. Pero, sin lugar a dudas, esto es un grupo de clase media chilena. Pero una clase media que cuando fueron jóvenes asistieron todas al colegio, todas se hicieron bachilleres, todos tienen un nivel cultural que hace de la conversación muy amena. E incluso guardaron notas y leían. Es decir, sus reuniones tenían un guión. El guión donde leían, recreaban, recordaban y finalmente proponían dónde iban a ir anualmente a vacacionar. Y a vacacionar elegían un lugar con el menú y con el precio. Y tenían tanta organización que ponían cuota para viajar juntas, porque solo viajaban ellas, e irse a ese centro y compartir, que fue los únicos exteriores que se ve cuando ellas viajaban, cuando ellas compartían. Y el último, cuando ellas se quedaban dormidas, porque para estar juntas no se necesita tampoco conversar, sino compartir el agua, el mar, el cielo, la brisa, el campo. Esa es la amistad. Es decir, allí la magia de la imagen hace lo suyo. Pero ya entrándonos a la especie de guión o al guión que tiene, se trata de conversaciones que también son rituales, porque es recordar la familia de cada uno y las preguntas que se hacen, y ellas reflexionar y comparar cómo había cambiado la primera noche, las conversaciones entre su generación y la de los nietos. Y ellos se van tomando nota de los cambios. Es decir, no están fuera. Toman nota, lo comentan y son muy abiertas para entender que el mundo cambió. Además, eso refleja esa conversación abierta que era diálogos muy simples, no se filosofaba mucho, sino que apenas eran comentarios. Es decir, era un espacio de sinceridad. Con toda esta decoración, entonces, nos involucra a nosotros a una reunión familiar. Y eso es lo que quería comentar. Bien, muchas gracias, doña América. El personaje de El Servicio es muy importante porque contextualiza esto que doña América ha planteado. Incluso hay un momento en que la muchacha se acerca y ella comienza un tema que la involucran y medio se callan porque se dan cuenta que ella está ahí. El tema era un poco delicado, pero como dice doña América, es un documento que mira el paso del tiempo y la diversidad de temas que ella hablan, como por ejemplo la nueva perspectiva de la sexualidad, y hablan del lesbianismo, entre ellas un poco cómo lo entienden, pero aún así entre el manejo que le dan se siente el sentido de tolerancia. Te frisaste, Lenín. Totalmente frisado. Mientras... El tema del matrimonio, otra vez. Oh. Sí. Ahí bueno, me escucho. Sí, ahora sí. Ahora es el internet. Sí, cuando se pone así es el internet. No, le decía, el tema del nacionalismo, cómo se visten para ver el partido de fútbol en ese partido del Mundial de Sudáfrica, donde Chile juega con Perú, que ha sido una gran competencia entre estos dos países, y que nada de eso fue archivo.
fue el registro que hizo su hija en la cotidianidad en que se da la película. Cecil, vamos a ver. Sí, bueno, yo tengo preparado ya algo para mostrarles. Por Entonces, favor. permítanme. Uf, aquí está. Ok, déjenme ponerlo en pantallita grande. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ok, fíjense, aquí corroboramos quién es la abuela. La abuela es Maite. La abuela de Maite, perdón, es Tere. Fíjense, María Teresa Muñoz. Dice aquí, de la verdadera importancia de tomar 11, fue consciente la cineasta Maite Alberdi cuando presentó su primer documental. Su abuela, María Teresa Muñoz, era su principal fan, una seguidora infatigable de sus procesos. Pero ese día clave, a ese estreno, no podía acudir. Tenía 11 con sus amigas, o sea que eso era sagrado, ese 11 con sus amigas, ese tea time, como se dijo en inglés. Tuve Camela que el perro iba a hacer su entrada. Así que lo que había sido rutina tomó una dimensión nueva para la joven y decidió explorar su significado a través del cine. Tiene mucho sentido pensar que María Teresa era la abuela. La María Teresa es la del pelo blanco, la que fallece antes, cuando vemos que en el último 11 ella ya no está. Y si ustedes dicen que yo no lo sabía, que Maite Alberdi también hizo un documental sobre el síndrome de Down, es lógico porque se ve que tiene esa hermana o prima, ¿verdad? O prima con síndrome de Down, que era la Francisca. Entonces, tengo esto. Pero recuérdame cuál era entonces María Teresa, porque la del pelo totalmente blanco. La que es era que como es que yo estoy viendo unas fotos aquí y veo una que no se me... Hay una que me gustaba mucho, que tenía el pelito corto, claro, rubio, como con unas cositas delante, como si fuera con unos flequillos delante. María Teresa, Maritere era la del pelo totalmente blanco y que era como muy sencilla. Pero dime algo que ella dijera. Por ejemplo, que esa película era una película, la película de las lesbianas, era una película muy bien hecha, ella decía. Es una película, la que cantaba entonces, sí, la que cantaba. La que cantaba. Ah, sí, por esa misma era la que yo me creía, la que cantaba. Porque es la que... Alicia era la que tenía como que la más buena moza, la que tenía la piel en mejor estado, que estaba muy maquillada, muy bien. Que se veía más joven. Ah, bueno, pero entonces en mi mente sí, la que cantaba es la que yo creía que era la abuela, o sea que estoy bien, lo que pasa es que se llama María Teresa, está bien, sí. Tere. Entonces fíjense quiénes son el reparto, porque el reparto no son actrices, son mujeres reales. La que se llamaba Angélica en la película es Angélica Charpentier, que es la que era mayor, la que a pesar de las infidelidades del marido se había quedado cuidándolo, sí. A pesar de que sus hijas le decían que ella no tenía que cuidarlo, pero ella lo había perdonado tantas veces como fuera necesario, ¿no? Y era como muy divertida ella, una persona que cogía, los estudiantes, los chicos de ahora dirían chilling, cogía las cosas chilling. Alicia era la que yo pienso que era como más arreglada, la que tenía la piel en mejor estado, que estaba... siempre muy, bueno, todas estaban muy maquilladas, menos María Teresa y Angélica. Sí. O sea, que estaban muy actualizadas. Muy actualizadas. Entonces, sigo para abajo porque las del lado derecho no estoy muy segura. María Teresa Muñoz es la abuela de la directora, es la del pelo blanco, es la que muere al final. Entonces, Gemma Droguet era la que no se había casado nunca, que tenía una cara de pocos amigos la mayor parte del tiempo, porque estas mujeres hablaban de sus amores, de sus maridos, de su pareja, de su familia, y ella no tenía cómo participar en eso. Yo sé que Inés Krish es la que aparece casi al final, como le olvidaban las cosas. Sí. Ella se le olvidaban las cosas y no sabía si había dado el dinero o no lo había dado y ese tipo de cosas. La que se llama Jimena era una de las que estaba bien rechonchitas, muy maquillada, la que sale en el afiche vestida de morado, con un morado muy fuerte. Esa era Jimena. Ahora, ¿quiénes son Nina, Juanita y Manuela? Ahí estoy un poco perdida, a no ser que fueran las criadas. No lo sé.
No tengo idea si tal vez las criadas y Manuela no sería la que tenía el síndrome de Down. Manuela. Una de ellas puede ser, pero como son con sus nombres reales, y aquí no aparece nadie que se llame Francisca. Y Manuela, ¿cómo se llamaba la de síndrome de Down? Francisca. Ella le decía la Francisca. Ah, bueno. Entonces, pues no sé quiénes son estas otras tres, porque había una muy parecida a Jimena, también gordita, muy maquillada, muy decorada, todas se notaban que eran mujeres en una posición acomodada, no solo por, tú sabes, por los aretes y los anillos y los collares y el maquillaje, sino también por la generosidad del brindis, la finura de las losas, lo bien puesto de la mesa, el hecho de que tenían criadas y el hecho como tan secundario de que las criadas apenas se le dirigía la palabra si no era lo más, si no era como estrictamente lo necesario, y las criadas ustedes veían que no decían nada, sí, muy discretas, y tampoco parecían como, tenían esa mirada que a veces tienen los indígenas, como un poco como enojados, no sé. Se vuelve y dime una cosa para entender. María Teresa, el pelo blanco y todo, ¿esa no era la mamá de la Francisca? Sí. Sí. La mamá de la Francisca, la abuela de la directora. Y la mamá del síndrome de Down, perfecto. Sí. Sí. Porque dicen, lo que yo leí es que la directora, mientras hacía esto como de la 11, como era cada mes que ella tenía que filmar, tenía tiempo, y ahí entonces ya se puso a hacer la otra película de los síndromes de Down, que es como los niños se llaman o algo así, porque tenía tiempo, ella fue trabajando los dos proyectos al mismo tiempo. Sí, se siente un tratamiento muy similar y desde luego son documentales. Documentales donde incluso las soluciones son muy parecidas y el tema del humor también es muy recurrente. Dice además, con perdón de Lynn, dice además que el tema de la ambientación, ¿verdad? Eran fotografías que se hacían diferentes y luego se pegaban para que se viera entonces un ambiente ya como una sola unidad, pero que era en los mismos apartamenticos pequeños, o sea, sus apartamentos donde ellas vivían, pero que eso el hecho de tomar las fotos de diferentes planos y unirla, entonces ya se veía ya en una residencia, ¿verdad? Sí, aprovecho que Tamara habla del tema de la cámara. Yo me imagino, y bueno, y algo donde se ve el trabajo del director, es en lograr la naturalidad y que los actores no se sientan intimidados con todo este aparataje que implica rodar una película. Imagínense, por grande que sea una casa, me imagino ella utilizó unos equipos modestos, con los propios del cine independiente, sobre todo de los países latinoamericanos, pero como quiera que sea, lo básico estaba ahí, como ellas se veían tan naturales, llevando y haciendo lo que siempre hacían sin que nosotros sintiéramos que por ahí habían cables, habían cámaras, había una gente iluminando, otro haciendo fotos, y lo natural que ellas se ven. Doña Frances tiene la mano levantada. Adelante, doña Frances. Yo me imagino, por las fotografías que ellas muestran, que era una escuela de niñas católicas. Fíjese cómo ellas hacían la bendición de la merienda, siempre con las mismas formas que usamos nosotros, que siempre decimos gracias, Dios mío, por la salud de cada una, porque nos podemos juntar, y me hace mucho sentido, porque es así mismo como nosotros lo hacemos en el grupo que tenemos de las abuelas, que somos 6, y semanalmente nos reunimos por Zoom. Entonces, se ve que eran muchachas de escuela católica. Por otra parte, a veces la interrupción era un escrito o un poema. Otras veces era una canción, porque también pasaba y lo hacían diferente, lo hacían muy bien. Y es lindo como ver que
a pesar de muchas que al principio se reunían, fueron disminuyendo en número. Fue pasando el tiempo y pasó duro. Sí, porque Gemma dejó de ir también. Fíjese que ella lo menciona en un momento, porque parece que tenía como bronquitis o neumonía y no podía, no debía salir para no, no tomar aire. Entonces, en uno de los ¿cómo se llaman las presentaciones que se hacen previas a la película? Donde ella aparece comentando con una periodista. Sí. Dice la niña, la autora, que no se entendía nada porque todas hablaban al mismo tiempo, nadie se escuchaba ni se enteraba de lo que decía la otra. Y que eso fue lo que más tiempo le tomó, que se escucharan una a la otra. Es que las mujeres hablan al mismo tiempo, todas. Ay, eso es un gallinero, eso es una realidad. Eso es una realidad. Gracias, doña Frances. Realmente ese es otro atributo que tiene la película. Las fotografías ninguna son gratuitas, sobre todo cuando tienen esos acercamientos. Por ejemplo, cómo insiste en mostrar los detalles de lo que se va a servir, y esos primerísimos planos, por ejemplo, a mí me conmovió muchísimo la escena de donde están sirviendo en una taza blanca, cómo cae el té, pero sobre todo cuando echan la bolsita del té en la jarra, muy metafórico de cómo el agua que está limpia, transparente, se va volviendo con ese color otoñal que es tan propio para contar temas que tienen que ver con envejecientes. Y al mismo tiempo, un poco como nada se queda igual, hasta esta agua que está, si quiero al agitarla, convertirla en otra cosa, ya no va a ser lo que era y en qué se convierte la vida y lo inevitable. Realmente también, como dice doña Frances, cómo se traían los recuerdos, cómo se conservaban las fotografías, cómo hablaban de las cartas y de las cosas que fueron colectando. Tenía a Diamela y después voy con Tamara. No sé si a Tamara se le quedó levantada. Adelante, Diamela. Sí, yo quería comentar de los personajes que me gustaron, fue realmente Tere, cómo ella recordaba, era la única que recordaba como con tanto cariño su época que vivía con su marido y todo, y entonces fue tan lindo al final cuando ella ya muere y a uno le da mucha pena como hablan de que, bueno, de que ya no está, pero cuentan de que va a estar junto, no sé si era Billy, que se llamaba con su Billy y todo lo que ella decía. Y que también ella cantaba y las otras decían como ya está bueno, no siga. O sea, es lo mismo que pasa en los grupos, y ahí sí le voy a dar el chance a Tamara para que me ayude. Nosotros, el grupo, comenzamos de la promoción de nosotros, que fue en Santiago, en el 72, Tamara, 62, que terminamos, y comenzamos a juntarnos a los 50 años. Ese fue el motivo. No fue como ella, que fue desde el principio, sino a los 50 años comenzamos a juntarnos un grupo que todavía tenemos, y entonces en el año nos juntamos 2 o 3 veces. En pandemia paramos la cosa, pero también se inventan paseos. Algunas veces vamos las de Santo Domingo a Santiago para juntarnos con las de allá, y otras veces las de allá vienen aquí a Santo Domingo. Y se hace un pasadía con un almuerzo, alguna vez en alguna de las casas de nosotros, alguna vez en un sitio público. Y es la misma rutina de ahí, del rezado, de comenzar a recordar cosas viejas, repetir los mismos cuentos, enseñar esos autógrafos, lo que me escribió fulana en tal año, y a leer toda esa cosa que no escribíamos, y a contar las mismas historias, y hacer todo igualito. Entonces, Tamara, quizá tú me puedas ayudar un poquito, porque ahora hay un viaje en junio.
Sí, no, yo me reí muchísimo recordando lo mismo, ¿verdad? Porque estamos como en esa misma etapa, la estamos viviendo. Cada vez que nos juntamos, pues nada, es de rigor, la oración, es de rigor recordar las que han partido, y es de rigor, pues nada, evocar las canciones de aquella época, aquellas anécdotas, los enamorados, todo eso. todo eso. Quería también, en cuanto al tema de las cartas guardadas, de cómo, señores, la mujer de siempre ha sido preparada para el matrimonio, porque cuando, no recuerdo el nombre de la que tenía esa, no era una carta, era en su cuaderno, ¿verdad? Que estaba amarillo, que estaba tal. Entonces, de las reglas de un matrimonio, de lo que corresponde a la mujer, lo que le corresponde al hombre, la mujer es la administradora de la casa, el hombre es la persona que aporta, y todo ese tipo de cosas, como la mujer, gracias a Dios que de un tiempo a esta parte ya las cosas han ido cambiando, desde luego. Pero la verdad es que, como dice Diamela, cuando yo vi la película, yo me reí muchísimo, porque nosotros estamos en el mismo, en ese proceso de cada vez que nos juntamos, hablar de lo mismo. Tenemos un chat donde también recordamos y ponemos las fotos de los nietos y la felicidad que tenemos cada vez que nuestros nietos, ¿verdad?, alcanzan sus metas. Lo mismo que si cualquiera que esté enfermito, lo que sea, pues entonces ahí estamos todos también orando. En fin, la verdad que me vi ahí, o sea, vi al grupo retratados ahí, que realmente ahora tenemos un viaje para Santiago, como dijo Diamela, para el día 25 de junio, y así estaremos también. Y de hecho, Diamela recomendó en el chat a las muchachas, porque somos las muchachas, para que vieran también la película. Y muchas, ¿verdad?, la vieron, las que tienen el Netflix en Santiago, en fin. Pero la verdad que es una realidad, y desde luego, anteriormente, como dijo Diamela, nos reuníamos 2 y 3 veces al año, todo dependiendo, pero ellas tenían un ritual de mensual, que ni por nada del mundo, por cosas que se le presentaron de manera importante, ellas dejaban de reunirse para ese día. Bien, gracias, Tamara. A mí particularmente me hace muy, muy feliz ver la conexión que la película ha generado en ustedes, sobre todo escuchar a doña Francés, a Tamara, a Diamela, que llevan eventos similares a los que se ven en la película, y la necesidad de socializar y las alternativas que los seres humanos generamos para que se dé esa socialización, y sobre todo con las personas que queremos, con las que hemos vivido y con las que podemos compartir la memoria, que es tan importante. La directora es sumamente sutil, delicada, nada estridente, y nos va llevando por lo que ella van contando, pero nos va generando una expectativa que en cierto momento nos genera preocupación y tristeza. ¿Quién no va a venir al próximo encuentro? Y la forma de resignación, de aceptación con que despiden las compañeras que se van, cómo recuerdan las que ya no están, y con la entereza con que despidieron la que falleció en medio de la película. Y la directora, desde luego, no va a caer en el cliché, en el panfleto, de convertirlo en un melodrama y sencillamente
interrumpe después de 9 años de religiosamente hacer estas grabaciones, darle un final a la película donde los dos protagonistas, el tiempo y la muerte, sabemos que van a seguir su curso en la vida de este colectivo de muchachas, como suelen llamarse, como decía Tamara. Pero también no es la vejez, aunque segura. Igual pasa con los niños, que a veces los adultos pensamos que los niños no tienen estrés, que no tienen preocupaciones. Realmente hay preocupaciones y hay tristeza, la nostalgia, la preocupación, la casa que se quedó vacía porque los hijos se fueron, pero en el caso de este tema, que la directora lo extrapola a su siguiente película, con la preocupación de algo que no se ha logrado a nivel de la educación especial, que es generar una verdadera autonomía en personas con situaciones como lo del síndrome de Down. Y es la preocupación de esta mujer: ¿qué va a pasar con la Tere cuando yo no esté? La Francisca. La Francisca, perdón. Como la Francisca, bueno, hay hermanos, hay otros parientes, pero para una madre, y que la ha acompañado y que le genera un espacio, esa parte cuando ella viene a tocar la flauta y bueno, con la paciencia y que todas la escuchan, y la complicidad, que todas las escuchan y las celebran. O sea que realmente la película, y mi conclusión es la maestría de la directora de lograr cosas cotidianas en temas relevantes. O sea, hacer lo cotidiano relevante, significante y que al mismo tiempo emocione. Es lo que me enamoró de la película, de verdad. Tendré que volver a verla y volver a verla, porque son de las películas que uno la valora y encuentra siempre algo nuevo cada vez que la ve. Tamara, me admiré de la directora, porque realmente son denuncias sociales que ella hace muy valiente. Un infiltrado, un viejito real en un asilo de ancianos para ver cómo lo maltratan y todo eso. Y sacar un documental que eso hizo que muchísimas políticas se mejoraran en Chile sobre los hogares de ancianos. Y lo mismo pasó con lo de los síndromes de Down. O sea que, y este asunto también de las abuelas y las envejecientes, aunque sea otro nivel, también es una manera de darle valor a todas ellas, porque ellas se mantuvieron siempre muy actualizadas, incluso tenían diferencias políticas, porque algunas eran casadas con militares, o sea, y ahí se veía cuando contaba la misma Tere que iba a hacerse su diálisis, del tipo que allá medio como que se enamorqueaba con ella y todo ese tipo de cosas, y los temas políticos salían. Y Cecil Gema, yo creo que era cáncer que tenía, porque se habló en algún momento de que se estaban dando como quimio. Era María Teresa. Alguien la dijo, que igual que yo. Era María Teresa la que se daba la quimio, buscando ahora lo que le... Pero María Teresa no era que iba a hacerse la diálisis. Sí, pero se hacía la diálisis, pero también tenía según leí, la abuela de la directora tenía en realidad una sentencia de 2 años de vida. Ok, entonces, porque había otra del grupo que dijo, igual que yo, o sea, como que hubo dos, parece, con problemas de cáncer. Yo pensé que era Gema, la otra. En un momento mencionan que Gema tiene como bronquitis y que no puede salir para no tomar, no enfriarse, algo así es que dicen. Pero ahí lo que estaba leyendo es que dice que la directora, cuando decidió hacer esto, dice, nunca vi como la enfermedad de mi abuela como una tragedia, porque aunque ella sabía la gravedad de su condición, ¿no? Ella sabía, ella nunca la vimos triste ni la vimos abatida, ella siempre la tomaba como con tanta alegría todo lo que pasaba y sí, como con una filosofía de vida, que dice que nunca llegaron a sentirse como angustiados por la enfermedad de su abuela. Sí, fue muy bien. Sí, ¿no? Y es este tipo de película, y qué bueno que gente joven
esté visibilizando, porque nada, pensamos que los envejecientes, teniendo comida y teniendo una casa y un doctor que lo chequee, es suficiente, y hay muchas pasiones, hay una gran sensibilidad, hay muchas cosas que compartir, y creo que son de los elementos que las sociedades industrializadas y contemporáneas han perdido de las sociedades tradicionales. Ese puesto que no es una dádiva, sino una conquista de los seres humanos y de los envejecientes a nivel social, a nivel familiar y comunitario. O sea, qué bueno que se hagan películas de este tipo para que se vean las necesidades de presencia, sobre todo de los familiares, y al mismo tiempo toda la vitalidad y todo lo que tienen que aportar y compartir los seres humanos mientras están vivos y mientras tienen todas las necesidades y las cosas con las que pueden compartir. A ver, ¿alguien más que quiera recordar algún detalle que nos hemos saltado, que podamos destacar? Bueno, el estoicismo con que todas esas amigas tenían que aguantar el recital de flauta de la Francisca. Tú ves que cada vez que se le iba una nota o una cosa disonante, habían unas que subían las cejas así, pero no decían nada. O sea, muy estoicas para aguantar eso. Tamara, cuéntanos. No, digo, ella que decía está desafinada, sí. Pero lo decía bajito. Pero no, lo que decía que está desafinado, ¿sabe qué era? El closed captioning, o sea, ¿cómo se llama eso? Los subtítulos para personas que no escuchan. O sea, no eran, ninguna de ellas lo decía, eran todas muy respetuosas y aguantaban su concierto ahí. Pero la parte, tú sabes que te dicen los sonidos, te dicen nota desafinada, qué sé yo qué. Ahora, esa fotografía estaba preciosa cuando uno le veía cada uno los gestos que tenían, de que no le estaba gustando, pero había que aguantar. Sí. Porque esa niña era la vida de María Teresa, o sea, ella estaba centrada en ella. O esa niña o esa muchacha, no sé qué edad tendría, pero también en un momento dijeron, ahora viven más que antes. Sí. Porque incluso en la película que ella hizo de síndrome de Down, todavía no la he visto, pero hablaba de que esa era la realidad. Antes se esperaba que duraran 25 años máximo, y ahora realmente sobrepasaban los 50, pero con mucho. Sí, así es. Sí, Doña América tiene la mano levantada. Ese es un punto importante, pero a lo mejor lo dejamos para cuando veamos la película del síndrome de los niños. Sí, lo que yo iba a plantear es que la película también refleja la conciencia del tiempo de las mujeres, porque eran muy disciplinadas, muy organizadas, y además revela una organización de la sociedad chilena en su conjunto, porque hay un día que es de ellas, todo el mundo la respeta, el marido, los vecinos, los hijos, los nietos, y nadie interrumpe. Ahí no se ve que son interrumpidas en ninguna casa. El día que sea ese miércoles, es el miércoles de ellas, de la mujer. Y ellas, además, dentro de parámetros culturales, y hay que considerar el tiempo también, tenían licencia para tomar con discreción. Es decir, no solo era té y dulce, es que también había una copa. Al final había siempre un piquito, al final. Sí, siempre. Y lo doblaban y estaban risueñas, abiertas, despiertas, y eso era parte de la complicidad del grupo. Es decir, como no había testigo de su familia, no se sabía lo que ellas hacían. Es decir, que en el documental también hay una gran generosidad de parte de ellas al dejarse filmar, porque era consciente la filmación. Pero por otro lado está, ya en la técnica de la fotografía,
que el detalle de los rostros, de cómo se pintan, que además que nos dice de la preocupación para parecer estéticamente frescas y culturalmente bien arregladas, bien peinadas, bien vestidas. Es decir, no había detalle que se improvisaba. Es decir, no es que se reunían e iban como quieran. No, 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 no. Sí. Porque el día que les toca a la mujer chilena es un día sagrado. Si es tete, si es salir, no sabemos cómo es hoy, pero esto nos refleja cómo se ha llegado en esa, yo no sé si considerarlo como una conquista de independencia y autonomía de la mujer en el propio hogar, que es el centro donde ha estado, con comillas y sin comillas también, destinado para la mujer, que es la casa. Entonces, ellas se rebelan también ante eso, y cuestionan y lo reflexionan con sabiduría, con alegría, sin amargura, y todo eso hace que la película realmente sea un testimonio optimista de la vida. Y con eso termino. Muchas gracias. Tamara, ¿tienes la mano levantada o se te quedó desde ahorita? María Isabel tenía la mano levantada. Tamara parece se le quedó. María Isabel. Bueno, yo lo que quería agregar era que me encantó la combinación de cada vez que comenzaba una reunión, que daban un preámbulo, tanto con la fotografía como con la escena de unas hojas cayendo en el agua. Esa combinación me encantó y fue magistral porque eso demostraba que ya iba a faltar un miembro más del grupo porque ya había fallecido, lo que sea. Muy buena el juego que hizo el fotógrafo junto con el director y con la narración de ese momento, porque enseguida enfocaban los postres y el té, no sé, fue muy, muy bien hecho esa introducción de cada reunión. Y otra cosa que me gustó mucho fue la carta que dejó María Teresa. Sí. Que vieran, que siguieran reuniéndose con la misma alegría, como que vieran la muerte como si fuera una cosa natural, que es la realidad. El hecho de que todos vamos a partir de este mundo. Entonces, eso era lo que quería agregar. Sí, esa carta fue importante porque la reflejaba a ella como ella era, como dijo su nieta, ¿verdad? Que nunca sintió ese peso de la muerte porque su abuela lo llevó ligero. No se centró en eso, sino que se centró en vivir. Y así mismo fue la carta del final, instando a las demás a seguir gozando. Y así aparentemente ellas lo hicieron. Aparentemente esta muerte de María Teresa se sabía que estaba por ahí rondando, o sea, como que su enfermedad era una enfermedad terminal. Y yo entiendo que ellas habrían ido haciendo su duelo en vida. Así que cuando ya María Teresa muere, ellas están preparadas para esa despedida. Sí. Sí, fue muy bonito como creo que fue Lenín que lo mencionó, cuando daban las gracias a Dios, que también dijeron, ahora ya ella está con su Billy, allá contenta, porque aparentemente ella había sido muy feliz en su matrimonio, había tenido un buen matrimonio. Pero yo quería resaltar algo que esta película presenta y que yo entiendo que no es exclusivo de ese grupo de amigas, y es ese, como le dicen en inglés, sorority, esa sororidad entre amigas, ese línea de apoyo que las mujeres tenemos, que yo entiendo que los hombres normalmente no tienen. Las mujeres siempre tienen, por eso dicen que la depresión le da más malo a los hombres y todo eso, porque las mujeres tenemos siempre
un hombro, una amiga con quien hablar, o un grupo de amigas con quien compartir las penas y las alegrías y todo eso. Y siempre buscamos ese espacio para juntarnos. Tú ves a veces muchos señores mayores que ya están retirados en su casa, que no se juntan con nadie, y sin embargo la mujer puede estar bien viejita y normalmente consigue la forma de que la lleven a visitar a fulana que está enferma, o de que fulana venga a verme, o de hacer una celebración de no sé qué cosa para que vengan las amigas. O sea, las mujeres siempre buscamos esa red de apoyo y la mantenemos porque es muy importante para nosotras. Y yo entiendo que si los hombres aprendieran eso también, es importantísimo para la salud mental de una mujer tener amigas. Eso me lleva, Cecilia, a pensar que mira cuando ellos sometieron a votación el invitar a una que estaba medio sola, que estaba... y bueno, no querían que se hasta que finalmente la llevaron. Cuando la llevaron y yo vi cómo se comportó y el lío que se le olvidaba todo y todo, y pues ahí está más, nunca la invitan. Y sin embargo, corroborando lo que tú dices, ya cargaron hasta el final con esa que ya sabían que estaba, que se le olvidaba todo y todo, y la siguieron invitando. Sí. O sea, no la dejaron sola. Sí. Y yo pensé que eso iba a ser como un elemento de conflicto y que iba a trastocar la armonía y bueno, la buena relación que había entre todas ellas. Pero quiero recuperar el testimonio que Cecil trae de la abuela, de la nieta, y el tema de la trascendencia, o sea, esa mirada que antropológicamente se tiene de la familia como una ilusión de perpetuidad y cómo se transmiten las actitudes, los valores. Y ella lo logra, o sea, lo que logra esa carta en las amigas de cómo manejen ese duelo, nosotros como los espectadores también lo asumimos de la misma manera porque no nos deja en un plano de trauma, de tristeza, de drama, sino de aceptación. Entonces es un rejuego entre realidad, porque todo lo que pasa en la película es real y la directora lo asume, y cómo ella ese valor familiar logra usarlo como un recurso en la película para que nosotros cuidar nuestras emociones y sentirnos en cierta manera hasta realizados y ser cómplice de la vida de todas estas personas. Doña América tiene la mano levantada. Sí, yo quiero aprovechar el comentario que ha hecho Diamela y Cecilia para rescatar el tema de la sororidad, porque con la pandemia, yo aquí lo quiero insistir, personalmente tengo que agradecer mucho a Cecilia, al colegio, porque este grupo pequeño es un grupo de sororidad. Está involucrado Lenin también y aprende cómo las mujeres hablamos. Sé que lo sabe, pero él es no, y con mi abuela, mi madre, mis hermanas, las tías. Entonces es un infiltrado en este grupo porque hablamos con, yo no voy a decir si es más o menos sensibilidad, pero con una particular sensibilidad a la estética, a la poesía, a la fotografía y a los sentimientos, porque es un lenguaje y es un grupo de apoyo. Así que muchísimas gracias también por eso. A propósito de la película, es lo que yo quiero rescatar, el grupo de sororidad que ha organizado Cecil con estas mujeres extraordinarias y Lenin de moderador. Muchas gracias. Gracias a usted, doña América. Déjeme decirle que mucha gente me pregunta si yo no echo de menos el trabajo presencial. Me dice, porque los amigos, le digo, los amigos, pero es que yo tengo amigos virtuales. O sea, nosotros tenemos un grupo aquí que ya yo me siento que nos conocemos, y fíjense que antes de empezar a grabar hablamos, y a veces nos hablamos hasta del color de pelo y hasta del corte de pelo, y nos hablamos de cosas que ya son personales. O sea, yo siento que aquí se ha creado, esto es como dice doña América, esto es casi un grupo de apoyo lo que hay aquí.
Porque ya yo siento que somos viejos conocidos ya entre todos nosotros aquí, o sea que... Y decimos intimidades. Sí, sí, decimos intimidades y todo, así que... Yo voy en este momento a salir a juntarme con unas amigas. Ah, por eso que está tan bonita. Por eso se dejó ver. Así es que hasta la próxima, no, mañana. Mañana tenemos a Quilvio. Sí, tenemos a Quilvio. Ahora en nuestro grupo, antes de que se vaya Tamara, como hay algunas que estamos casadas, y los maridos ven y bromean de que ese grupo, ahí hay altagraciana, ahí hay divorciada, hay viuda, hay algunas que van en silla de ruedas, todo ese tipo de cosas. Ellos se mueren de la risa de todos nosotros. De la risa y de la envidia, tú oyes, de la risa y de la envidia. Estamos como ellas todavía, gracias a Dios. Dice Vilki que aunque ella casi no interviene, ella se siente de la familia, pero claro que sí. Ella Vilki, le decimos Vilki, pero es Vilma. Bueno, hasta mañana con Dios mediante. Que te vaya bien. Que le vaya bien, doña Tamara. Bueno, vamos a aprovechar entonces ya para ir cerrando y presentarles las actividades que tenemos para el resto de la semana. Yo usé este mismo PowerPoint para añadirle lo que presentamos ahorita, entonces. Bien. Primero decirles que inauguramos ya esta exposición el pasado jueves. Se llama Una mirada igual a ti. Y está hecha, el Centro Cultural está colaborando junto con la Dirección General de Salud Mental y el Centro de Rehabilitación Psicosocial. Entonces tenemos aquí en exhibición obras realizadas por los usuarios en sus talleres de arte terapia. Son resultados de los talleres de arte terapia y hay obras muy interesantes. Así que si les interesa, va a estar abierta hasta el 16 de junio y puede ser visitada de lunes a viernes entre 8 de la mañana y 5 de la tarde. Mañana, nuestra querida Diamela y Quilvio comparten con nosotros este viaje a Madagascar, la tierra de los malgaches. Así se llaman este es el gentilicio de las personas que viven en Madagascar o que proceden de Madagascar. Entonces, por Zoom vamos a conocer esos paisajes hermosos, esa fauna tan diferenciada que tiene esta isla de Madagascar. Y esta foto icónica que ven aquí, que son los baobabs. Entonces mañana, como siempre, con Quilvio, es a las 8 de la noche, tener eso en consideración. El jueves tenemos una charla destinada a padres de adolescentes. Entonces, si ustedes quieren invitar a alguien que crea que pueda beneficiarse de escuchar esta charla, que tenga hijos adolescentes, vamos a hablar sobre la sexualidad en la adolescencia con la doctora Eva Carolina Fernández. Ya esta doctora hizo unas charlas con los estudiantes y ya ella conoce cuáles son las interrogantes, las dudas, lo que los muchachos querían saber, y lo que ella quiere decirle a los padres sobre qué se va desarrollando en esa etapa con respecto a la sexualidad, porque hay una maduración sexual en la adolescencia y ella va a explicarles a los padres qué es lo que esto significa. Así que si les interesa, también va a ser a las 8 de la noche, ¿ok? También va a ser a las 8 de la noche. Como siempre me gusta presentarles lo que tenemos la semana que viene, hasta donde alcanzo. El lunes tenemos a Adolf Gottschalk, que nos va a hablar sobre los suelos y nos va a dar como una especie de guía práctica para las personas que nos gusta cultivar y arreglar nuestros jardines. Entonces nos va a explicarnos los diferentes tipos de suelo y cuáles son los mejores para cada cosa. Una guía práctica a las 7:30 el lunes. Y ya el martes anunciarles la próxima película. Tenemos esta película, ¿es argentina, Lenín? Sí. Es una película del 85, pero fue una película muy súper valorada. Además es cómica y es una comedia como de situaciones y se llama Esperando la carroza. De hecho, hay también una obra de teatro con el mismo nombre que se presentó una vez en Babeque.
y es, bueno, da muchísima risa. Así que no perdérsela, una película argentina, Esperando la carroza, está en Netflix y tiene restricción 13 años. Así que por esta noche vamos a despedirnos de ustedes, dándoles las gracias por todo su apoyo, por siempre ver nuestras recomendaciones y comentarlas junto a nosotros y hacernos ver tantos detalles que quizás no hemos visto. Así que muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de la semana y ojalá nos sigamos viendo mañana, pasado y todos estos días. Que lo pasen Gracias bien. y buenas noches. Gracias a ustedes. Bye. Bye, bye. Buenas noches, bye.